3 buzos fueron juntos a la cueva submarina más profunda de China. Pero después de bajar, 2 de ellos nunca volvieron. Más tarde, 2 de los mejores buzos del país dirigieron personalmente el rescate, pero pasaron una semana entera registrando la cueva, sin encontrar nada. Cuando todos estaban ya sin ideas, un movimiento inesperado sacó a la luz un secreto oculto en lo más profundo de la cueva y reveló la verdadera causa de la muerte de los 2 buzos. Y esta es la historia que contamos hoy. El accidente de buceo del 26 de septiembre en Yudun Tianqueng. Yudun Tianqueng está en la aldea de Yudun, en Duan, Guangxi. Como la cueva submarina más profunda de China, en muchos documentos se la conoce como el Everest submarino. Aunque por fuera parece de lo más normal, bajo el agua esconde una cueva oscura que parece no tener fondo. Y eso de no tener fondo no es una simple forma de hablar. En 2015, un equipo australiano de exploración pasó más de 7 horas, buceando allí hasta alcanzar los 212 metros de profundidad. Aún así, no lograron llegar al fondo. En 2021, Marcos, figura clave del buceo técnico en China, llevó el récord de Yudun Tianqueng hasta los 234 metros. Esa hazaña no solo rompió el récord de los buzos australianos, también creó un nuevo récord asiático de buceo en cuevas, pero por debajo seguía sin verse el fondo. Vale la pena mencionar que quien actuó como buza de apoyo era su discípula más brillante y amiga íntima, Ana. Durante mucho tiempo, Ana fue la única buza de apoyo fija de Marcos. Bajo el agua, los dos confiaban plenamente el uno en el otro. Se podría decir que su amistad era de las que se juegan la vida. Marcos llegó a decir que si algún día intentaba bajar a 300 metros, su buza de apoyo tendría que ser Ana. Pero ese día nunca llegó, porque el 26 de septiembre de ese mismo año, Ana también sufrió un accidente. A las 6 de la tarde, 3 discípulos de Marcos llegaron a Yudun Tianqueng para hacer una inmersión nocturna. Eran Ana, Carlos e Iván. Según el plan, Ana y Carlos bajarían hasta los 120 metros. Después tardarían 20 minutos en volver a los 60 metros, donde se reunirían con Iván, el buzo de apoyo que los esperaba allí, para iniciar la descompresión y el ascenso. 15 minutos después de que los dos entraran al agua, Iván llegó, según lo previsto, a los 60 metros. En condiciones normales, en menos de 5 minutos debía ver subir a Ana y Carlos. Pero el tiempo pasaba, minuto a minuto, y los dos no aparecían por ninguna parte. Iván esperó hasta agotar su margen de gas. Desde abajo ni siquiera llegaban burbujas, así que no tuvo más remedio que empezar a ascender, y dejó una marca de línea en la guía principal a 50 metros. Así, si Ana y Carlos la veían, sabrían que él ya había subido. Cuando Iván terminó la descompresión y llegó a la superficie, ya eran casi las 7 de la tarde. En ese momento lo tenía clarísimo. Sus 2 compañeros seguro que habían tenido un problema, así que Iván avisó de inmediato al centro de buceo. Y antes de que llegaran los demás, volvió a entrar 2 veces para comprobar. Descubrió que las botellas de descompresión reservadas no se habían tocado. Todas las señales apuntaban al peor resultado. Esa noche a las 22:30, Iván llamó oficialmente a la policía. Al mismo tiempo pidió ayuda dentro del círculo de buceadores. Al oír la voz temblorosa de Iván al teléfono, Marcos, que participaba en una misión científica en el mar de China Meridional, contuvo la emoción e intentó que Iván se calmara. Al colgar, Marcos buscó enseguida la forma de contactar con un pesquero para volver a Hainan, y llegó a Duan a las 9 de la noche del día siguiente. Después, más de 10 buzos llegaron desde distintos puntos del país para apoyar. Pero el buceo en aguas abiertas y el buceo en cuevas son cosas totalmente distintas. En China, los buzos capaces de llegar a esa profundidad en una cueva no llegan ni a 50, y los que pueden ejecutar un rescate a esa profundidad no pasan de 5. Uno de ellos era precisamente su maestro, Marcos. El otro era Sergio, un instructor de buceo que vino desde Nanning. Como Marcos era quien mejor conocía Yudun Tianqueng, y además se trataba de recuperar a sus propios discípulos, se convirtió de forma natural en el jefe del operativo. Pero esta situación era más complicada que el caso de la cueva de Plura que ya contamos antes. En Plura, los 2 fallecidos estaban a unos 130 metros. Después, la policía noruega invitó expresamente a 3 expertos británicos de primer nivel en buceo de cuevas. Pero tras bajar a inspeccionar, todos dijeron que era demasiado profundo y arriesgado. Y eso que la posición de aquellas 2 víctimas sí estaba clara. En cambio, la ubicación de Ana y Carlos era completamente desconocida. Eso significaba que la primera tarea no era recuperar cuerpos, sino buscarlos. Por el largo viaje, todos estaban muy cansados, y desde el accidente ya habían pasado 24 horas. Las posibilidades de que los 2 siguieran con vida eran prácticamente nulas. Por seguridad, el equipo descartó el plan inicial de entrar al agua esa misma noche. A las 7:30 de la mañana del 28 de septiembre, comenzó oficialmente la búsqueda. Marcos y Sergio asumieron la tarea más peligrosa. Ambos bajaron por la cueva norte hasta los 100 metros y se separaron. Sergio buscó en la zona irregular entre los 100 y los 50 metros. Marcos, en cambio, siguió la línea principal hacia abajo. Buscó desde los 120 metros hasta el estrechamiento del fondo en forma de embudo, es decir, hasta los 164 metros de profundidad. Los dos pensaban que si Ana y Carlos habían caído desde la línea guía, al final habrían resbalado hasta ese punto. Los demás buzos de apoyo quedaron preparados a 60 metros, 40 metros y 9 metros respectivamente. Pero los dos buscaron toda la mañana y no encontraron nada. Por la tarde, el equipo de rescate cambió de enfoque. Decidieron entrar al agua por la cueva sur para buscar, porque, en la conexión entre la cueva norte y la sur, las líneas guía también estaban unidas. Aunque Ana y Carlos no tenían previsto explorar la cueva sur, como Iván no vio sus burbujas bajo el agua, existía la posibilidad de que hubieran seguido por error esa línea hacia la cueva sur. Pero el equipo de búsqueda de la cueva sur solo podía bajar hasta 60 metros. Tras revisar la profundidad objetivo, tampoco encontraron nada. El 29 de septiembre, según los resultados de la búsqueda del día anterior, Marcos y Sergio siguieron